Habiendo mencionado hace 8 días algo de lo que son las disciplinas espirituales, quiero que pensemos en esta mañana en la importancia de esas disciplinas, la importancia de las disciplinas espirituales. Y vamos a tomar como texto, al menos para meternos en esto, allí en Mateo capítulo 6, Evangelio según Mateo capítulo 6, en una sesión que seguramente todos aquellos que somos cristianos, en este contexto de la oración, hemos de conocer. Y allí en Mateo capítulo 6, el verso 5 y 6 de Mateo 6. Y seguramente habrá muchos otros textos. En su momento leemos otro allí en el mismo Evangelio según Mateo, en el capítulo 14, pero iniciamos aquí en Mateo capítulo 6, los versículos 5 y 6, solo para colocar una base de esta disciplina que es tan vital, que es tan determinante en la vida del cristiano. Y dice el verso 5 de Mateo 6, el evangelista lo coloca en boca de Jesús estas palabras, y dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Solo para decir desde este texto que Jesús, y no solo Jesús, pero en este caso Jesús da por entendido, por lógico, como una realidad que los discípulos o las personas a quienes les estaba hablando hacían ¿qué cosa? ¿Qué era lo que Jesús daba por entendido? Que la gente oraba, que el que dice que vive bajo el temor de Dios ora. ¿En base o con base en qué? Uno, nuestra limitación o la limitación personal, limitación que no solo se da en dirección a lo que puedo hacer, también limitación en lo que puedo saber. Si yo no sé qué va a suceder dentro de 1 minuto, 5 minutos, obvio, menos lo que va a suceder dentro de 1 hora. Si no tengo un conocimiento completo y perfecto, si no tengo un poder ilimitado, y seguramente me voy a enfrentar o soy consciente de que hay realidades en la vida, aún seres en la vida, que son más fuertes que yo. Debo aprender a depender del que me dio la vida y del que tiene un propósito para mí.
de manera puntual. Debo aprender a depender de aquel al cual corrí en busca de salvación para que cambiase mi vida, para que la transformase y vivir en esa dependencia en Él o de Él. El mismo Jesús, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, y en esa sujeción al Padre. Allí en Mateo 14:23, dice la Escritura, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y eso quiere decir que a cuando nos dan la hora en la que subió al monte, lo que nos está diciendo la Escritura es que allí le cogió la noche. Y era Jesús. Y era Jesús. Y yo diría, ¿cuánto más nosotros necesitamos depender de Dios? ¿Cuánto más nosotros necesitamos depender de Dios? Déjame decirte, mi hermano, que nadie llega a ser la persona que quiere ser si no se compromete con el estilo de vida que lo convierta en esa persona distinta. Nadie llega a ser la persona que quiere ser si no se compromete con el estilo de vida que lo convierta en una persona distinta. Y en ese proceso, podríamos decir, se necesita seguir algunas disciplinas y con disciplina, como ser puntual, como ser estricto consigo mismo, como dejar algunas cosas, vencer algunos obstáculos y otras cosas en esa dirección. Porque, ¿saben? Uno de nuestros problemas es que desde lo natural a veces nos esforzamos y nos ajustamos a las condiciones. Tenemos una meta material y somos estrictos con nosotros mismos y somos disciplinados. Pero en cosas espirituales, normalmente somos conformistas, faltos de ambición, faltos de anhelos, y en cosas espirituales somos indisciplinados. Es verdad que a veces, por una mala comprensión, por falta aún de conocimiento bíblico, creemos que solo con repetir las promesas de Dios, estas se van a hacer realidad, cuando normalmente tienen condiciones, me demandan algo. Y es allí donde ese concepto, desde esta frase, o estos conceptos, desde esta frase, tienen y deben tener un valor, y más que un valor, una significancia para nosotros. Que nadie llega a ser la persona que quiere ser si no se compromete con un estilo de vida que lo convierta en esa persona diferente. Y nosotros como cristianos, a quienes Dios nos ha dado dones espirituales, y algunos tienen llamados puntuales,
necesitan responderle a Dios y necesitamos responderle a Dios. Sin disciplina no hay cambio. Y no porque, como decíamos hace 8 días, no porque las mismas disciplinas generen el cambio. Pero son vitales porque son el medio que Dios utiliza para cambiarnos. Son el medio que Dios utiliza para cambiarnos. Y cuando estamos en este contexto de las disciplinas espirituales, pero de manera puntual, las que promueven la intimidad con Dios, la lista de disciplinas es extensa. ¿Sabían ustedes que hasta el congregarse debe ser una disciplina? La Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. Algunos se convierten, lo digo con respeto, y no me aparece el letrero de ninguno de ustedes, sino que mi raciocinio, como yo digo, mi don de sospecha, me hace entender esto, que a veces muchos se convierten en visitadores eclesiales. Visitadores. Temporadas. El congregarnos debe ser una disciplina en el cristiano, porque es desde esa realidad de ser parte de una comunidad, de ser miembro de una comunidad cristiana, desde los dones que Dios ha dado. Eres útil, eres importante. Algo que no nos gusta y que a veces dejamos de hacer por nuestra falta de intimidad con Dios, porque cuando hay intimidad con Dios, hay obediencia a Dios, hay temor a Dios, hay reverencia. Y el que ha tenido y sabe que tiene intimidad con Dios, sabe que hay cosas que dañan la intimidad con Dios y se va a cuidar de no dañar su relación con Dios por lo que eso trae. Y a veces lo discutimos mucho con los impíos y dejamos de hacerlo y nos volvemos indisciplinados. El dar, el ofrendar, el invertir en la obra de Dios debe ser una disciplina en el cristiano. Y la lista es extensa. El evangelizar para los que tienen el don y los que aún no lo tienen y tenemos la oportunidad. Tenemos que evangelizar, el discipular, el enseñar, el compartir de Cristo. Deben ser disciplina en el cristiano. Y solo para ir ampliando esa lista de lo que son, de cuáles serían las disciplinas espirituales. Ahora, las disciplinas espirituales son importantes. Son importantes en primer lugar por quien las pide, por quien las demanda. ¿Y quién las pide? ¿Quién las demanda? Dios mismo. Y Dios que nos conoce, Dios que nos formó y Dios que sabe que si vivimos lejos de Él, que si vivimos lejos de los medios de gracia, no vamos a ser ni los hombres y las mujeres que Él ha determinado que seamos. Dios nos ha dejado estos medios de gracia, esta disciplina, para que busquemos su rostro y lo hallemos y lo encontremos. Otra vez, cuando somos religiosos y caemos en religiosidad, creemos que es la disciplina la que tiene el poder
que es la disciplina la que me proporciona el recurso que voy a necesitar, el recurso espiritual. Pero déjame decirte, la disciplina es solo un camino, es solo un puente para llegar a Dios. Y una de las causas de nuestra pobreza espiritual precisamente radica en esto, que a veces le hemos endosado el poder a la disciplina espiritual. Y hablamos a veces con mucha propiedad que el poder del ayuno, que el poder de la alabanza, que el poder de la adoración, que el poder de la oración, que el poder de esto, que el poder de lo otro, cuando el poder es exclusivo de Dios. Y que la disciplina no es una persona, la disciplina no es un ser que tenga vida, es solo una práctica, es solo un medio, un puente para llegar al Dios vivo, al Dios que puede cambiarnos, al Dios que puede transformarnos, al Dios que no desampara, al que vive en el temor a Él, al que se humilla delante de Él. Entonces, las disciplinas son importantes por quien lo pide y podríamos decir, aún por quien las ha establecido, Dios mismo. Y es un acto de desobediencia de nuestra parte cuando teniendo los medios para ser diferentes, no los aprovechamos. Es verdad que a veces la ignorancia, en el sentido sano de no saber, porque yo no puedo hacer lo que no sé y en alguna medida ni se me puede obligar a responder desde lo que no sé. Y es allí donde necesitamos saber el cómo de. Y aún desde estas diferentes disciplinas en la vida cristiana y estas que generan, nos ayudan, promueven la intimidad con Dios, saber cómo funciona, cuáles son las condiciones de Dios. Entonces, no solo por quien los pide. En un segundo elemento que quiero mencionar desde esta importancia, porque quiero aterrizar esto con la cena, una puntadita nomás para no robarle espacio al que la lleva. Las disciplinas espirituales son importantes por lo que nos proporcionan. Y ya dije algo de ello, que son los medios de gracia que Dios ha establecido para que recibamos de Él sus favores. Ahora que se preguntaba, ¿por qué usted es bendecido? Y sí, verdad, desde los aspectos puntuales, desde las evidencias de esa bendición o los elementos de esa bendición. Pero yo pensaba, soy bendecido porque cuento con el favor de Dios, con la gracia de Dios, la misericordia de Dios a mi favor. Y desde allí, todo lo que eso puede arrastrar. Ahora, desde lo que estas disciplinas nos proporcionan, saber que nos ayudan a relacionarnos con Dios. Por ejemplo, a través de la oración. Hablamos, dialogamos con Dios. Nos ayudan a relacionarnos con Dios, nos permiten acercarnos y recibir de Él su gracia, su fortaleza, su poder. Nos permiten acercarnos a Dios para que Él nos cambie, para que Él nos transforme.
¿Sabían ustedes que una de las oraciones más eficaces es cuando nosotros llegamos a Dios de manera puntual, desde la necesidad? Podemos decir, Señor, ayúdame. Señor, socórreme. Y que sin dar tanta vuelta, al reconocer nuestra necesidad y el estado en el que nos encontremos en ese momento, decirle, Señor, ayuda. ¿Se imaginan ustedes? Aún desde lo natural, cuando tenemos una necesidad, vamos a una persona que creemos nos puede ayudar y vamos con esa necesidad y esa urgencia. Normalmente, esa persona nos responde. ¿Cuánto más Dios? Y como yo digo, Dios es el más interesado en que nosotros seamos diferentes. Ya nos dio lo más a su Hijo. Dios es el más interesado en que nosotros cambiemos. Dios es el más interesado en que nosotros seamos buenos hombres y buenas mujeres, que seamos buenos cristianos. Porque en la medida en que seamos buenos cristianos, vamos a dar un buen testimonio de Él. Vamos a dar una buena imagen de Él. Dios es el más interesado en cambiarnos. Y como Él sabe que solo no podemos, para eso nos ha dejado estos medios de gracia. El problema es que, como decíamos el día jueves, a veces ya sea porque no entendemos, no sabemos, pero vivimos sin ambiciones espirituales. Miren, hermanos, cómo va el mundo y cómo va nuestro país. Y ustedes saben que hay algunas realidades en Colombia hoy, desde el hundimiento de algunas reformas. Se hizo crítica desde algunas cabezas, en un discurso un poquito camuflado y tomando la Biblia, de esos pastores que, y parece que la directa iba a un cristiano o cristiana en una de las comisiones, en la última comisión que hundió la reforma. Y lo que se visualiza, se percibe, es que viene algo fuerte contra la iglesia en Colombia. Pero saben, aún desde esos proyectos, las famosas, creo que en esta semana que pasó o en esta que viene, se sigue discutiendo y seguramente se va a aprobar aquella ponencia para prohibir las famosas terapias de conversión. Pero ¿saben qué? ¿Qué pensaba yo? Hermanos, cuando haya una iglesia llena del Espíritu, no hay ni necesidad de salir. Porque la gente con su necesidad correrá allí donde Dios se está manifestando. Y no me importa si aprueban la famosa ponencia en esa dirección, aún sin saber lo que ello arrastra. Pero la gente en su necesidad, sabiendo, conociendo, oyendo que Dios cambia, que Dios transforma, correrá donde Dios esté manifestado. Y obvio que una ley de esa, en alguna medida nos limitará en algunas cosas. Pero el hombre en su necesidad sabrá y entenderá que si Dios está cambiando, transformando, que si yo tengo un problema, yo puedo correr y puedo ir
para que Dios me solucione allí donde Él está obrando. Y digo esto porque es aquí donde nosotros, en esto de las disciplinas espirituales, necesitamos apretarnos. Y termino con esto. Si las disciplinas espirituales son medios de gracia, podemos decir que cuanto más practiquemos las disciplinas espirituales, más cambiaremos o más Dios nos cambiará. Más nos enamoraremos de Dios, más creceremos. Y en ese más cambiaremos o más creceremos. Creceremos en fe, creceremos en obediencia. Venimos aún en un fondo de la necesidad de salir del adormecimiento espiritual. ¿Por qué caímos en el adormecimiento? Caímos en adormecimiento espiritual y en frialdad espiritual, ya sea porque cuando practicamos algunas disciplinas, pero las practicamos religiosamente. Practicamos solo la letra de la disciplina, pero no las llevamos a la práctica, a la vivencia. Y el otro aspecto es porque como las practicamos religiosamente, colocamos las disciplinas como un fin y no como un puente, un camino para encontrarnos con el Dios vivo. Entonces creo que es la oración que me cambia, que es el ayuno que me cambia, que es mi cántico el que me cambia, etcétera. Y no es eso. Cuando practicamos las disciplinas y especialmente las que promueven la intimidad con Dios, y aún cualquier disciplina cristiana, cuanto más las practiquemos, más cambiaremos. Cuanto más las practiquemos, más nos enamoramos de Dios, de esa relación con Él. Y cuanto más las practiquemos, más creceremos. Y creceremos en obediencia, creceremos en fe, creceremos en frutos espirituales. Para lo humano, somos muy disciplinados para lo natural. Puntuales, estrictos, nos obligamos. Y eso que son cosas pasajeras. ¿Saben, hermanos? Este culto de cena debería ser la reunión más impactante de la iglesia cristiana, desde lo espiritual. Debería ser la reunión más impactante de la iglesia cristiana desde lo espiritual. Y ya ustedes saben por qué. Porque recordamos lo que Cristo hizo por nosotros. Y aún participamos de elementos que hablan de su realidad, de esa realidad de Cristo. Comer su carne, en el simbolismo del pan, beber su sangre, en el simbolismo de la copa. Debería ser la reunión más viva y energizante, vibrante, electrizante de la iglesia cristiana. Pero ¿sabe por qué se torna fría? Porque vivimos desconectados de la fuente de la vida. Porque vivimos desconectados de Cristo. Porque si yo vivo conectado con Cristo,
los 6 días de la semana, independiente de lo que haga, lo que me toque hacer. El día que me congrego, ese día, me voy a desbordar en adoración, me voy a desbordar en alabanza. Llego con un corazón vivo, abierto, dispuesto a rendirle culto, a rendirle adoración. Y no solo esta reunión, cuando la iglesia se congrega, debería fluir vida, 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 vida. Y es verdad que todos tendremos situaciones que nos pueden mermar, que nos pueden frenar. Pero nuestra frialdad solo evidencia esa verdad, que hemos estado desconectados del que es la fuente de la vida. Ahí están estas disciplinas que promueven la intimidad con Dios: la oración, el ayuno, el estudio de la palabra, la confesión, la adoración, la alabanza. Si las practicamos y seguimos el ejemplo de Jesús, que aún al despedir a la multitud, sube al monte a orar. Y yo sé que algunos están orando en las madrugadas, y bien de madrugada, y en la noche, y en el día. Hagamos de estas prácticas el camino para encontrarnos con Dios. No nos quedemos a que estoy orando y a orar religiosamente, a encontrarnos con Dios, para que no se convierta eso en un ritual. Es solo un camino. Y si tu oración y mi oración no me hacen mejor persona, mejor cristiano, mejor ciudadano, no me está aprovechando. Que Dios nos dé entendimiento, que Dios nos dé sabiduría. Y metámonos en esto, por quien lo pide y por lo que nos proporciona. Y otra vez, entre más las practiquemos y de la manera correcta, más cambiaremos, seremos diferentes, seremos esos hombres y mujeres conforme al corazón de Dios y seremos instrumentos útiles en sus manos. Tendremos mucha respuesta a nuestras oraciones, no solo a favor nuestro, sino también a favor de otros. Y daremos honra y gloria a Cristo, porque seremos testimonio vivo de lo que Él es. Gracias, Dios. Gracias. Gracias porque no nos has dejado solos. Gracias. Gracias porque cuando eres espíritu. Y gracias, Cristo, porque más allá de ser un ser espiritual y no estar con nosotros de manera física, nos muestras el camino, nos das las estrategias para que te busquemos en espíritu y tengamos esa comunión contigo, para que no vivamos de nuestro conocimiento limitado, para que no nos las pasemos adivinando desde el qué hacer, o aún adivinando desde tu palabra, y que desde una relación, desde un encuentro directo contigo, nuestro espíritu
desde esa práctica, nuestro espíritu sea sensible a tu voz. Aún nuestros oídos espirituales sean sensibles a tu voz y podamos recibir de ti la dirección que necesitamos. Y que desde ese encuentro y esa relación contigo salgamos del engaño de creer que la vida cristiana es solo discurso, solo letra, solo verdades de un Dios que no funciona. Tú eres un Dios vivo y nos creaste cuerpo, alma y espíritu. Y nos ha dado un espíritu para que tenga relación contigo, que eres espíritu. Oh santo, santo, santo eres tú. Dios vivo, Dios real, Dios que cambia y transforma vidas, Dios que sana y liberta, Dios que tiene comunión con sus hijos y está dispuesto a ayudarles, aún antes de que le pidan, porque Él conoce su realidad, nuestra realidad. Perdónanos, Dios, por tanta ceguera. Quita los velos, Espíritu Santo. Rompe las vendas espirituales. Llévate toda religiosidad en nosotros y a través de nosotros. Desnúdanos para que veamos realmente cómo estamos espiritualmente y que podamos ser útiles para ti. Gracias, Dios. Gracias. Gracias. Gracias porque nos diste a tu Hijo y nos cambiaste y nos transformaste y nos haces vasos útiles y honrosos para ti hoy. Gracias. Aleluya a tu nombre, Señor. Aleluya.